correspondiente a hoy martes 18 de abril, son las 6:26 de la tarde y esta clase está programada aproximadamente hasta las 8, si Dios quiere, si no hay bajones ni se le va la luz a nadie. Bien, ok, entonces voy a comenzar con haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento en la parte de destilación, y de una vez, sin mucho preámbulo, vamos entonces a mostrar la parte de la hoja de cálculo de Excel para que repasemos rápidamente. Voy a apagar mi cámara para que no interfiera con el Excel. Entonces, esa es la representación gráfica de nuestra curva de equilibrio de etanol-agua, hecha utilizando, sí, las notificaciones de Google aparecen de pronto y me dice, usted está presentando a todo el mundo. Sí, claro que sí, ya sé que estoy presentando a todo el mundo. Solo ignoren el sonido si se está oyendo el sonido de una ventana emergente molesto. Entonces, como ven, ay, señorita. Ya va. Voy a ajustes de notificaciones de Chrome y voy a desactivar las notificaciones para que no echen tanta varilla. Desactivadas las notificaciones, entonces vuelvo a mi archivo de Excel. Entonces, como decía, es la curva de equilibrio del sistema etanol-agua y la recta que representa el flash viene expresada por esta ecuación que está aquí, que tiene pendiente menos L sobre B es igual a Y sub B menos Z sub F y X sub L menos Z sub F. Entonces, como ven, las rectas con estas características va a tener primero la pendiente negativa. Quiere decir que con pendiente negativa la pendiente va a ir ascendiendo hacia el segundo y cuarto cuadrante, es decir, hacia la izquierda superior, derecha inferior, es decir, que tiene una pendiente al revés de la línea Y perpendicular, por decirlo de alguna forma, y siempre va a cortar en el punto Z sub F, Z sub F. ¿Okay? Lo segundo que tienen que ver es que dependiendo de la línea recta, o mejor dicho, dependiendo de la condición de vapor y de líquido, voy a tener comportamientos, por decirlo así, comportamientos típicos. En este caso, el primer caso sería líquido saturado, es decir, no hay nada de vapor, B es igual a 0 y la pendiente, un número L, dividido entre 0 da infinito. Por lo tanto, una pendiente infinita. Lo que pasa es que como el Excel no maneja infinito, yo coloqué allí un número grande. Coloqué allí 1.000.000, 1 por 10 a la 6, para representar el infinito. Y resulta que ya lo habíamos visto, independientemente de que ese número se vuelva más grande, la recta no va a cambiar. Y va a ser aproximadamente una vertical. Es decir, cuando ustedes vean una línea como la línea amarilla que está allí, es una recta vertical, significa que esa corriente es líquido saturado. El caso del vapor saturado también es un caso típico, en donde L es igual a 0 y la pendiente menos L sobre B es igual a 0. Cuando la pendiente es igual a 0, tengo el caso de una línea horizontal, como veo en la línea rosadita. Siendo que fíjense que todas las rectas confluyen en el mismo punto, el punto Z sub F, Z sub F, y la alimentación. En este caso, la alimentación sería 0,5, pero puede ser en realidad cualquier cosa. El tercer caso es el caso intermedio entre líquido saturado y vapor saturado, que sería en zona de mezcla, es decir, líquido
L es un número diferente de 0 y el vapor B también es un número diferente de 0, por lo tanto la pendiente menos L sobre B tiene un valor entre, o mejor dicho, mayor que 0 pero menor que infinito. Y es el caso de la línea verde. ¿Bien? Entonces, como ven, si yo juego, empiezo a jugar aquí, esto era lo que yo obviamente quería de ustedes, que jugaran con esto, por ejemplo, 1.5, ¿verdad? Y vieran cómo se movían las líneas rectas en el caso de la zona de mezcla. Puedo ir, ¿cómo que se llama? Actualizando o jugando, subiendo, bajando, etcétera, etcétera. Vamos a darlo aquí. ¿Qué pasa si yo cambio? ¿Qué pasa si yo... perdón. ¿Qué pasa si yo cambio la composición de la alimentación Z sub E? Vamos a ver. Yo no lo automaticé de esa forma, pero podría hacerlo fácilmente. Por ejemplo, en lugar de colocar aquí 0,5, le digo que es igual a este punto. No cambia nada, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, yo le voy a decir, ese punto es obviamente el punto 1 que tiene coordenada Z sub F, Z sub F. Esto también, ¿verdad? Le voy a decir que es igual a este valor, de 0,5. Y aquí también le voy a decir que sea igual a este valor, 0,5. Y en este caso también le voy a decir que sea igual a Z sub F. Y aquí le voy a decir que sea igual a Z sub F. Entonces, en realidad no cambié nada y al mismo tiempo cambié todo. Porque lo único que tengo que hacer es cambiar el valor Z sub F y ya la curva debería, entre comillas, cambiar automáticamente en todo. Lo probamos. ¿Qué pasa cuando la alimentación es 0,45? Se movió todo. ¿Qué pasa si la alimentación es 0,40? ¿Qué pasa si la alimentación es 0,30? Entonces, se mueve con la alimentación, obviamente. ¿Y qué pasa si es 55? ¿Y qué pasa si es 60? Como ven, yo jugando con la concentración, con la composición de la alimentación, también puedo lograr que se muevan todas las curvas en el caso este sería la curva del flash. Bien, tenemos que movernos al siguiente punto. Voy a dejar de presentar momentáneamente el archivo de Excel. Aquí estoy. Y ahora voy a mostrar el material de apoyo por donde vamos. Sería mi PowerPoint. Ok, ya va. PowerPoint. Bien, entonces aquí tengo mi PowerPoint. Sería el material de apoyo. Esta diapositiva ya la vimos, creo. Sería el concepto de contradifusión equimolar, ya lo había explicado. Zona de... ¿Será que ya lo había explicado? Sí, ya lo expliqué. Bien, usted va repasando el concepto de contradifusión equimolar. Primero, para eso se necesita una mezcla binaria y que en la mezcla binaria los componentes A y B tengan aproximadamente iguales los calores latentes de vaporización, de tal forma de que en la fase de vapor, por cada mol de B que se enfría y se condensa y pasa a la fase líquida, ese calor absorbido por el líquido es utilizado para aumentar la entalpía, es decir, vaporizar un mol del componente A.
Entonces, esto tiene como un resultado final que el vapor B perdió un mol de B, pero ganó un mol de A, es decir, el flujo molar neto es cero, no cambió. Mientras que en el líquido A, lo mismo. Él perdió un mol de A, pero ganó un mol de B. Entonces, flujo molar neto es igual a cero, no cambia. La cantidad de líquido y vapor, repito, no cambia. Lo que cambia sí es la composición, ya que el vapor perdiendo B y ganando A se enriquece. El de componente volátil, por supuesto, que me refiero a eso. Y el líquido, perdiendo A, se empobrece o lo podemos decir así, strips. Como dice el verbo en inglés, ya yo había dicho, la zona de agotamiento o strip zone se refiere a la zona de despojamiento en donde yo voy eliminando el componente volátil del líquido remanente. Porque al fin y al cabo, ¿para qué o cuál es el propósito de hacer la destilación? Pues es la de recuperar un A volátil, es decir, un componente A que es volátil y dejar puro aproximadamente lo más puro que se pueda el componente B no volátil. Entonces, siguiente diapositiva. Zona de operación de enriquecimiento. Yo creo que también habíamos visto esto ligeramente en la clase anterior, parece. Resulta que, ¿qué es la zona de operación de enriquecimiento? Es la zona que queda por arriba del plato de la alimentación. Sencillo, como que más arriba del plato de F tengo todas estas zonas que están. Los platos se cuentan, yo creo que ya lo había dicho, o los cuento yo, se pueden contar de diferentes formas, pero yo creo que es mejor o más didáctico contar los platos del tope al fondo, siendo el plato número 1 el plato del tope. Hay otra gente que lo cuenta del fondo, de abajo para arriba. Está bien, es su criterio, pero en la mayoría de los casos se usa esta nomenclatura. Entonces, plato 1 es el último plato, pero fíjense cómo opera la columna como tal. Eh, Deberíamos ver una columna completa. Bueno, no, vamos por zonas primero y después les mostraré cómo funciona la columna completa. Disculpen. Ok, en la zona por arriba del plato de la alimentación hay obviamente líquido y vapor. En cada plato, ok, en cada plato siempre debe haber líquido y vapor. ¿Por qué? Dicen ustedes. Bueno, resulta. Ups, buenas tardes, Claudia. Saludos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes también para ti y a todos los demás. Bien, estábamos hablando de que en la parte por arriba del plato de la alimentación de la columna hay platos y en cada plato, lo que llamamos nosotros platos, ¿no? En realidad son unos dispositivos planos y por eso es que se llaman platos. Nosotros en la jerga, o sea, en la forma de hablar de ingeniería química, le decimos platos por la forma como son redondos y planos, pero en el libro ellos no lo llaman platos, ellos lo llaman etapas de equilibrio. Bueno, nosotros lo llamamos como nosotros queramos. Nosotros estamos conscientes de que el concepto está allí y lo entendemos. ¿Okay? Un plato o una etapa de equilibrio es equivalente a un flash. ¿Okay? Esto que está aquí, cuando digo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta la etapa n, se refiere al número de etapas de equilibrio o flash que se deben hacer para obtener la composición en el tope. La composición en el tope es equivalente a la composición en el vapor que sale por el tope, B. Vapor B que sale por el tope. Miren el dibujo del material de apoyo. En el dibujo tengo B1. ¿Quién es B1? El vapor que sale por arriba. El vapor que se desprende del plato número 1. ¿Ok?
el vapor que se desprende del plato número 1. Ese B1 entra a un condensador en donde le retiro calor y todo lo que está en fase de vapor pasa a fase líquida. Ese condensador se le llama por tal motivo condensador total. ¿Qué es un condensador total? Un condensador total es cuando entra vapor y sale líquido. Porque hay otros tipos de condensadores llamados condensadores parciales o condensador parcial, en donde, aunque entra vapor, puede salir líquido y vapor. Es decir, no cumple la función de condensar todo lo que entra. Ok, y eso básicamente es así por razones de economía de proceso. Porque si no necesito condensar todo lo que entra en ese equipo, resulta que puedo yo utilizar un equipo más pequeño. Un condensador parcial es mucho más pequeño que un condensador total. En el entendido de que aunque los volúmenes son enormemente grandes, en los dos casos, uno utilizará menos recursos. Porque ustedes saben que manejar un condensador también es costoso en términos de que necesito agua de enfriamiento. ¿Cuánta agua necesito para retirar calor? Tanta agua como tanta agua como se requiera para resolver o para cumplir con los balances de energía. En operaciones unitarias 1, en la parte de transferencia de calor, les enseñaron cómo diseñar intercambiadores de calor. Resulta que los intercambiadores de calor tienen áreas que son proporcionales a la cantidad de líquido de enfriamiento que manejan. Si yo, un condensador total, puede utilizar una tonelada de agua, es brutalmente grande. Si un condensador parcial puede utilizar o funciona bien con la mitad de eso, uy, me ahorro un montón de dinero. ¿En qué me ahorro un montón de dinero? Primero en material de construcción, porque no necesito un equipo tan grande. Segundo, en costos de bombeo de agua de enfriamiento, porque no necesito gastar dinero en bombas gigantescas para bombear el agua de enfriamiento, ni tampoco en una enorme torre de enfriamiento, que es lo que necesito para llevar esa agua caliente de nuevo a agua utilizable o agua fría que se utiliza en el proceso. Entonces, he allí la diferencia, por si se lo preguntaban, entre un condensador total y un condensador parcial. Nosotros, por el momento, vamos a considerar el condensador total. Ya después, cuando estemos un poquito más avanzados, les explicaré cómo se trabaja con un condensador parcial. Pero por el momento, recuerden, todo el condensador es total. Todo lo que entra B1 en el dibujo sale del condensador y se transforma en dos corrientes. Una corriente L sub 0 y una corriente D. L sub 0 es el líquido que regresa a la columna. ¿Sí? Y D es el líquido destilado como tal. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué necesito yo un líquido que regrese a la columna? ¿Ok? Bien, la respuesta es muy sencilla. Como dije antes, en cada uno de los platos, en la zona de enriquecimiento, debe haber, para que se produzca una... Profe, Dime, disculpe que me interrumpa. No sé si soy yo únicamente la que lo está escuchando mal. muchachos, Yo creo que sí, porque yo escucho bien. Yo también la escucho bien. Yo también me escucho bien. Emma, Ok, voy a abandonar la llamada y regreso entonces. dale. Ah, señor. Acá estoy de nuevo. Ok. ¿Se paró la grabación?
No. Debe ser por la internet o tu memoria RAM. Sí, no, pero era en mi teléfono que se escuchaba mal y en la laptop. Me imagino yo que sería el internet. Sí, es problemático. Trataré de hablar más despacio, tal vez. Tranquilo, ya escucho bien. Ya se escucha bien en ambos. Ok, sigo. Bueno, entonces, como iba diciendo, se preguntarán por qué hace falta líquido o por qué hace falta retornar líquido hacia dentro de la columna. Como ya les estaba diciendo, la contradifusión equimolar necesita, es obligatorio poner en contacto un líquido con un vapor. No hay forma de que ocurra contradifusión equimolar cuando en el plato solo hay vapor o solo hay líquido. Si no hay, esos son problemas operacionales típicos en estas columnas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo fallo en controlar la cantidad de vapor dentro de la columna, me va a dar cualquier cosa en el tope excepto la composición que yo quiero. Y el mismo fallo puede ser si yo no controlo adecuadamente la cantidad de líquido que regresa a la columna. Entonces, cosa muy importante, en todos los platos debe haber líquido y vapor para que se dé la contradifusión equimolar. Entonces, ustedes ven aquí en la columna que la alimentación F es o era la única fuente de líquidos. La alimentación S debería entrar como un líquido, ¿verdad? Si F es la única fuente de líquidos, entonces los platos que están por arriba de F no deberían tener líquidos. Para eso es que necesito retornar una parte del líquido del condensador hacia dentro de la columna para, entre comillas, proporcionar líquido a los platos 1, 2, 3, etcétera, que están por arriba de la alimentación. Repito, sin líquido no hay transferencia. Sin líquido esto no funciona como un destilador. Aclarado el punto del por qué necesito el reflujo, volvamos a nuestros balances. Balance de líquido y de vapor, como dice el material de apoyo. El líquido se transforma en una serie de valores que son L sub 0. L sub 0, por cierto, si yo tengo plato desde el 1 hasta el N en esa zona, el plato 0, ¿cuál es? Pues el plato 0 es el plato que en teoría está por arriba del plato 1, pero el plato 1 es el primero. Por lo tanto, no existe ningún plato por arriba del plato 1. Se escribe L sub 0 como el líquido que sale del condensador y entra y cae, obviamente es líquido y la gravedad lo afecta. El líquido entra a la columna y cae sobre el plato 1. Ahora, ¿quién es el líquido 1? Bueno, el líquido 1 es el líquido que cae del plato 1 al 2. ¿Y quién es el líquido 2? El líquido 2 es el líquido que cae del plato 2 hacia el 3 y así sucesivamente. Piense que L o la letra L que representa el líquido tiene un subíndice que te indica que ese es el líquido de ese plato. El plato 1 tiene un líquido 1. El plato 2 tiene un líquido 2 y así sucesivamente. Ojo, quiero que entiendan un momento esto. El plato 1 tiene un líquido 1, pero también tiene un vapor 1. Recuerden, contradifusión equimolar requiere la presencia de esas dos fases, líquido y vapor. Ahora bien, en el plato 1 el líquido cae hacia el plato 2, pero el vapor en el plato 1 no cae, el vapor sube, acuérdense.
el vapor, por estar en fase de gas, en fase gaseosa, él asciende. Entonces, los flujos de líquido y vapor se van a representar por flechas en sentido contrario. Miren la figura que estoy presentando en la diapositiva. En la última parte de la zona de enriquecimiento hay dos flechitas abajo. Una dice L, que tiene una flechita hacia abajo, y una dice V, que tiene una flechita hacia arriba. Fíjense en los subíndices de esas dos corrientes. L sub N. ¿Qué significa L sub N? Bueno, significa que ese L es el líquido que cae del plato N. ¿Cuál es el plato N? El plato N es el último de la zona de operación de enriquecimiento, que en este momento no le puedo dar un número, pero lo tiene o lo tendrá. ¿Y quién es B sub N más 1? Bien, B sub N más 1 es el vapor que sube del plato que está debajo de N. ¿Quién es el plato que está luego de N? El plato N más 1. Si yo no sé cuánto vale N, pues tampoco sé cuánto vale el plato que está debajo de S. Pero seguramente tendrá un número mayor. Por ejemplo, si N es 5, el plato N más 1 será el 6. Si N es el plato 10, el plato N más 1 será el 11. Y así sucesivamente. Yo ahorita no sé quién es el plato N, por supuesto, tampoco sé quién es el plato N más 1, pero lo que sí sé es que el líquido que cae del plato N va a caer ¿hacia dónde? Va a caer hacia el plato de abajo, hacia el plato N más 1. Y el vapor del plato N más 1 va a subir y va a subir hacia el plato N, como dice exactamente allí el dibujo. Entonces, ese dibujo es una generalización de lo que ocurre en cada uno de los platos en la zona de enriquecimiento. Por ejemplo, agarren ustedes cualquier plato. El plato 2, por ejemplo. El plato 2 tiene un líquido 2. ¿Hacia dónde cae el líquido 2? Cae hacia el plato 3. Y del plato 3 asciende un vapor, que sería el vapor 3. ¿Y a dónde va ese vapor? Va hacia el plato 2. Lo mismo podemos decir del plato 1. Del plato 1 cae. Génesis, dime. Profe, mi pregunta es que si el vapor va ascendiendo de un plato al otro plato, ¿va a ascender todo el vapor o va a ascender parte del vapor? Ok, gracias por la pregunta, Génesis. No asciende una parte del vapor. Recuerde, contradifusión equimolar. En contradifusión equimolar llegamos a la conclusión de que el vapor B pierde una parte del soluto, pero gana una parte, de nuevo, aquí. Discúlpame. Si tú ves el vapor B, correcto, el vapor B condensa una parte del componente no volátil B y él pasa al líquido. Y ese calor lo obtiene el líquido y lo utiliza para vaporizar una parte o un mol de A. Por lo O sea, hay tanto, como un equilibrio. Esto pasa para acá y esto pasa para allá. O sea, como que sí, permanecer igual, por decir así. O sea, no sí, en composición, pero sí en, por decirlo, en masa total, algo así. flujo molar total. Tú lo has Mm, dicho, es correcto. Y fíjate que el vapor no cambia en la cantidad de moles. Por ejemplo, suponte tú que tienes 100 moles de vapor B, sí, con 50 moles, 50 y 50. De los 100 moles de vapor, 50 moles son de A y 50 moles son de B. Ahora, ¿qué pasa cuando el vapor se pone en contacto con el líquido? En un plato cualquiera vamos a llamarlo N. Entonces, un mol de B se condensa, liberando calor.
¿Ok? Entonces, el vapor B, que antes tenía 100 moles, 50 de A y 50 de B, perdió un mol de B. Ahora tiene 49 moles de B y 50 moles de A. Y ya no son 100, sino que son 99. Ahora bien, simultáneamente, el calor liberado por B es absorbido por el líquido y este líquido utiliza ese calor para evaporar un mol de A. ¿Ok? Entonces, si el A se evaporó, entonces pasó a la fase de vapor. Resulta que ya el vapor que eran 99 moles, porque acuérdate que condensó un mol de B, ahora vuelve a ser 100, porque se evaporó un mol de A. Pero ya no son 50 y 50. Ahora son 49 moles de B y 51 moles de A. Entonces, como ves, el vapor B sigue su camino y si entraron 100 moles, salieron 100 moles. La única diferencia es que ya no son cantidades iguales, sino que el vapor se está enriqueciendo del componente volátil. Y esto se va a repetir en cada una de las etapas de equilibrio o etapas de separación. Fíjate que por ejemplo, imagínate que el vapor es del plato N. Ahora, imagínate que hay 10 platos en la zona de enriquecimiento. Resulta que si entró con una composición de 50% y 50% de A y B, cada vez que pasó por un plato, perdió un mol de B y ganó un mol de A, al final, después de 10 etapas, voy a tener 60 moles de A y 40 de B. Entonces, por cada etapa por donde pasa el vapor, aunque voy a tener exactamente los mismos 100 moles totales, voy a estar enriqueciendo mi vapor del componente volátil. Entonces, ¿contestó eso tu pregunta? Sí, profe, sí. Gracias. Dale, a la orden. Regresando aquí. Entonces, como ven, el balance de líquido y de vapor en la zona de operación de enriquecimiento es así. L sub 0, como ya dije, L sub 0 es el líquido que viene del condensador y cae hacia el plato 1. Ya habíamos quedado en que el líquido va a caer hacia el plato de abajo. Por ejemplo, L1 cae hacia el plato 2, L2 cae hacia el plato 3, L3 cae hacia el plato 4, etc. Pero ¿cuál es el líquido que cae hacia el plato 1? Pues nada, L sub 0. Parece lógico, ¿verdad? Bueno, tiene lógica. ¿Y quién es el vapor que sube del plato 1? Pues B1. ¿Y hacia qué plato sube? No sube a ningún plato, porque ya 1 es el plato último, el del tope, y no va a subir, entrará al condensador a ser pasado de vapor, a sufrir la transición de entre vapor y de líquido, es decir, se condensará todo. Condensado total, transforma el líquido, una parte se regresa en forma de L sub 0 y otra parte se va a la venta. Es decir, ese es mi producto comercial, comercialmente hablando, el producto como tal, que puede ser, por ejemplo, gasolina o algún otro producto destilado. Puede ser etanol o metanol, perdón, etanol, por el caso en que estamos nosotros trabajando. Pero recuerden que como vimos en destilación batch, tal vez el producto deseado no sea etanol, sino el que quede luego de que yo retire el exceso de etanol de mis bebidas alcohólicas para hacerlo cumplir con los requerimientos sanitarios y de control del Estado para la venta. Bien, sigamos. Quedé en balance de líquido y vapor. Entonces, como ven, todos los líquidos son iguales. ¿Por qué? Por contradifusión equimolar. ¿Okay? El líquido en realidad no cambia de masa. Lo que cambia es de composición. Porque le pasa exactamente lo mismo
que al vapor. El vapor se enriqueció del componente A, pero en el caso del líquido pasó lo contrario, se empobreció del componente A, porque se evaporó A, que pasó al vapor, pero al mismo tiempo fue reemplazado por cada molde A que se evaporó, se condensó un molde B. Por lo tanto, la cantidad de líquido en todos los platos permanecerá, en este caso, constante. Ahora preguntan ustedes, ¿es eso cierto? ¿Será que la cantidad de líquido se puede considerar constante? Les recuerdo que estamos diseñando columnas de destilación por el método de McCarthy. Ahí lo dice, material de apoyo. Método de McCarthy. McCarthy, para aplicar su método, dijeron que era requisito la ocurrencia de contradifusión equimolar, es decir, que todos los flujos fueran constantes. Ahora, hay otros métodos en donde esto no pasa. En la vida real, esto es una sobresimplificación, ¿ok? Pero es muy bueno aprenderla, entenderla, porque académicamente o por razones técnicas de la enseñanza, por decirlo de alguna forma, es más fácil aprender el método de McCarthy. Repito, no es el más sencillo de todos, pero tampoco es el más riguroso. ¿Okay? Hay otros métodos en donde no ocurre la contradifusión equimolar y el procedimiento de diseño es diferente. ¿Se acuerdan ustedes que me estaban diciendo de los exámenes largos de 6 horas? Bueno, el método de McCarthy no es de esos. Es el otro método en donde uno no puede considerar la contradifusión equimolar, el que les da verdaderos dolores de cabeza a los muchachos en la parte de destilación. Nuestra versión online de Operaciones Unitarias 2, lamentablemente no hay tiempo de verla. Si nosotros estuviéramos viendo la versión presencial, seguramente sí. Me haría todo el esfuerzo por enseñarles. Lo que pasa es que hay ciertos detalles técnicos y de logística que me impiden a mí a forzarlos a ustedes a traer su papel milimetrado, su regla T, su papel bond gigantesco para trazar un pocotón de rayas. Y bueno, no los puedo mandar a hacer en su casa porque necesitan una guía, por lo menos, porque trazar esas rayas no son nada sencillo. Pero vámonos a resolver esto primero por la parte sencilla y después, si queda tiempo, le echaremos un vistazo a el otro método de Ponchon-Savary. Por el momento nos quedaremos primero con McCarthy. Okay, entonces, ¿dónde me quedé? Ok, los balances. Repito, balance de líquido contra difusión equimolar, todos los líquidos son iguales. Es iguales a L. Balance de vapor, todos los vapores o flujo de vapor, repito, flujo de vapor, no composición, flujo de vapor son iguales en todos los platos e iguales a B. El balance global sería lo que entra igual a lo que sale, ¿cierto? ¿Y qué entra? En la zona de operación de enriquecimiento entra B sub N más 1, es decir, el vapor que sube del plato de abajo de ese último plato N. ¿Y qué sale de la zona de enriquecimiento? Bueno, sale L sub N y sale D. La ecuación que representa el balance global tiene el número 6. La expresa el número 6 en el material de apoyo. Ahora, balance por componentes. El balance por componentes es muy similar a la ecuación 6. Tengo los flujos multiplicados por sus composiciones. Entonces, ¿qué entra? Entra la corriente Bn más 1, lo multiplico por su composición, que sería Yn más 1. ¿Qué sale? Sale la corriente L sub N, líquido del último plato, multiplicado por la composición X sub N. Más también sale por el tope el destilado D multiplicado por su composición X sub D. Si yo rearreglo esa ecuación de balance por componentes
para despejar y, resulta que yn más 1, lo que quiero es eso, yn más 1 es igual a, entre paréntesis, L sub n sobre B sub n más 1, es decir, la relación que hay de líquido a vapor. Sería lo que está entre paréntesis multiplicado por X sub n más, entre paréntesis, el destilado D dividido entre Bn más 1 multiplicado por la composición de destilado X sub D. Esa ecuación la llamo ecuación 7. Fíjense que es, sin sorpresas para nadie, una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque si yo digo que L sub n y B sub n más 1 es constante, entonces la relación entre ellas dos también es constante. Y si la relación entre ellas dos es constante, entonces eso que tengo aquí es de la forma y es igual a mx más b, que es la forma de una línea recta. Entonces, si ocurre la contradifusión equimolar y los líquidos y los vapores en esa zona son constantes, entonces la ecuación 7 es una línea recta. Si yo no puedo decir que ocurre contradifusión equimolar y da por casualidad que, por ejemplo, L varíe en cada plato y B también varíe en cada plato, entonces eso no puedo decir que es una línea recta, sino una curva. Y trazar esas curvas puede darte dolores de cabeza, tal vez. Pero si es una línea recta, entonces no hay ningún problema, porque lo único que necesito para trazar las líneas rectas son 2 puntitos y ya tengo mi línea recta. Pero prosigamos con la siguiente diapositiva. Bien, vamos a definir ahora un término que nosotros llamamos reflujo, R. El reflujo no es más que la relación a L0 sobre D, es decir, la cantidad en moles de líquido que retorna a la columna dividido entre la cantidad de líquido que saco como producto destilado. ¿Qué me interesa más a mí? A mí me interesa tener más producto destilado porque económicamente hablando, como responsable de la planta, por no decir propietario, el propietario de la planta, lo que le interesa es tener producto, tener producción, porque así tiene ingresos. Maldito capitalismo qué bárbaro. ¿O no? Sí, ¿verdad? Si ustedes son dueños de un negocio, resulta que lo que le interesa a ustedes es, ¿para qué diablos tienen el negocio? Sino para obtener una ganancia económica. Sí, todo dueño de negocio, lo que le interesa es tener una ganancia económica. Entonces, me interesa tener destilado. Mientras más destilado tenga, más tengo para vender. Ah, pero ya va. El destilado de, si voy a ver en la definición de reflujo, resulta que mientras más destilado tengo, menos L sub 0 también, porque son proporcionales. Mira ahí, si saco más de D en el dibujo, si saco más de D, entonces tengo menos L sub 0 para regresar a la columna y viceversa. Si tengo, o mejor dicho, si regreso más líquido a la columna, entonces tengo menos D para sacar como producto. Entonces, desde el punto de vista económico, a mí lo que me interesa es tener un D lo más que puedo, o sea, más grande que puedo. Por lo tanto, R va a tener un valor mínimo en el caso de que D, obviamente ustedes saben que yo no puedo sacar todo D y dejar L sub 0 seco. Es decir, L sub 0 no puede ser 0. Habrá un valor mínimo y por lo tanto habrá un valor del R mínimo. Ya nosotros vamos a ver más adelante cómo vamos o cómo podremos obtener el valor del R mínimo. Pero por el momento me interesa que analicemos un poquito más el concepto de relación de reflujo R. De la ecuación 7, la que vimos anteriormente, ¿verdad? Reescribiendo
Y dividiendo entre D, fíjense cómo quedó. L0 sobre D dividido entre L0 sobre D más 1 por X sub N más 1 sobre L0 sobre D más 1 por X sub D. Bien, resulta que si yo aplico el concepto de R, relación de reflujo, esa ecuación queda como ecuación 7, en donde Y sub N más 1 es igual a una pendiente, la pendiente de esa línea recta, como ya había dicho, es R sobre R más 1 por X sub N, más el intercepto. Ok, el intercepto sería, si lo ponen a ver, 1 sobre R más 1 por X sub D, o simplemente X sub D sobre R más 1. Ecuación 7, muy importante, ecuación 7, la vamos a analizar un poquito más adelante. O nos queremos meter en camisa de 11 varas. Nos queremos meter en camisa de 11 varas. Bien, vamos a ir un momentito a... Voy a dejar de presentar esta diapositiva y me voy a ir a nuestro viejo fiel archivo de Excel. Lo tengo a tiro. El archivo de Excel. Ahí está. Le he agregado una nueva pestaña llamada destilación continua 2. Bien, entonces tenemos aquí nuestro diagrama de equilibrio, estamos en blanco, de etanol agua, y lo que necesito es analizar la recta de operación de enriquecimiento. Ya le doy nombre y todo. La recta que pertenece a la zona de operación de enriquecimiento se llama recta de operación de enriquecimiento, pero necesito obviamente algunos dibujos. Me vengo para acá y pego, ¿verdad? Como ve, lo que voy a analizar es la zona de operación de enriquecimiento y mi ecuación número 7 también. Voy a pegar por aquí todo. Pegar. Como ven, la zona de operación de enriquecimiento se rige por esa ecuación que ya lo habíamos visto. ¿Ok? Bien, vamos a darle algunos datos, si les parece, y vemos cómo se comporta la recta de operación de enriquecimiento cuando lo grafico. ¿Les parece? Ok. ¿Qué necesito? Necesito, en primer lugar, para calcular la pendiente, una relación de reflujo. Entonces, R, o relación de reflujo, es igual a será, vamos a poner un número que yo sé que funciona, 3. ¿Por qué no? Ya vamos a ver, de todas formas, la idea es que vayamos jugando con esa relación de reflujo. Entonces, en una destilación se tiene una columna de destilación se define R igual al 3. Lo otro que necesito, disculpen, lo otro que necesito es el valor de X sub D. El valor de X sub D, como ven en el dibujo, X sub D es la composición en el destilado en el tope. Yo sé que la composición de destilado para este sistema en particular no puede ser mayor que la de del azeótropo. Si ustedes ven aquí en el diagrama de Excel hay un azeótropo como por aquí, aproximadamente pasando el 80%. 0,8 sería por aquí
Esto sería aquí 0,8. El azeótropo debe estar como por aquí. Esto me quedará 2, 4, 60 y algo, 66. 0,86 algo, ¿verdad? Sería el azeótropo. Por lo tanto, no puedo llegar cerca de ahí. Yo diría que un 0,8 está bien porque me da cierto rango de libertad, es decir, que puedo poner la composición de destilado como por aquí, 0,8, sin ningún problema. Entonces, X sub D es igual, como habíamos dicho antes, 0,8. 0, entonces vamos nosotros a tratar de graficar la recta de operación ROI. Vamos a darle su nombre como tal, recta, esto se llama ROI, o recta de operación de enriquecimiento. Y para eso, para trazar una recta, lo único que necesito son 2 puntos. ¿Ok? 2 puntos. ¿Cuáles 2 puntos? A ver, bueno, yo estoy utilizando Excel para graficar mi recta de operación de enriquecimiento, así que puedo utilizar todos los puntos que yo quiera. Bueno, tampoco no todos los que yo quiera, pero algunos. ¿Ok? Pero como técnica válida, si yo estuviera dando esta materia presencialmente, no tuviera las facilidades de Excel, ¿correcto? Si no tuviera las facilidades de Excel, me interesarían solo 2 puntos. ¿Cuáles son esos puntos? A ver, el primer punto que yo utilizaría es el punto Y es igual a X. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo con el punto Y es igual a X. Voy a dejar de presentar un momento y me voy a devolver a la presentación de PowerPoint. Disculpen que salte, brinque y salte, pero no tengo más remedio que hacer. Ok, entonces, estamos con la ecuación 7. Correcto. Yo quiero graficar la ecuación 7, insertar nueva diapositiva. Voy a insertar una diapositiva. Inicio, nueva diapositiva. Aquí. Bien. Disculpe. Aquí estoy. Inserté una nueva diapositiva y ahora quiero analizar la ecuación 7. Ahora, ojo, este mismo procedimiento lo vamos a utilizar para la mayoría de los casos cuando nosotros queramos analizar el comportamiento de una recta de operación. Bien, necesito 2 puntos. Primer punto. El primer punto va a ser cuando Y es igual a X. Cuando Y es igual a X, bueno, ya vamos a ver. Para obtener el mismo resultado, cuando Y es igual a X. Vamos a analizar el caso 1. El segundo caso que yo quiero que analicemos es cuando Y es igual a 0. Perdón, cuando X es igual a 0.
Bien, si tengo suerte, analizando estos dos casos, me va a dar los puntos que necesito para trazar mi recta de operación de enriquecimiento. Entonces, yo creo que lo más fácil es el número 2, ¿verdad? Cuando x es igual a 0. A ver, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? ¿Quién me quiere contestar eso? Cuando x es igual a 0, todo este término se hace 0. ¿Correcto? Aquí. Y lo que me queda es eso. Y sub n más 1 es igual a x sub d sobre r más 1. ¿Ok? Entonces, fíjense en esto. X es igual a 0 en el eje Y, sobre el eje Y, y por lo tanto, eso que está allí es el intercepto. Cuando X es igual a 0, entonces Y es igual al intercepto. El intercepto de la recta intercepto. El intercepto de la recta, que es igual a x sub d sobre r más 1. Entonces, por lo menos ya tengo uno de los dos puntos que necesito. ¿Qué pasa cuando y es igual a x? A ver, ese sí está un poquito para pensar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando y es igual a x? ¿Quién me quiere contestar eso? Nada. Cri cri, como los grillos. Pero qué mal. No se atreven. Lo hago yo, bueno, está bien. No. ¿Qué pasa cuando y es igual a x? Bueno, si y es igual a x, yo puedo reemplazar esto fácilmente con, si y es igual a x, yo digo y es igual a x. Va. Así. ¿Cierto? Lo acabo de decir. Y es igual a x. Por lo tanto, vine aquí en esta ecuación y reemplacé y por x. Y ahora voy a despejar x. ¿Cómo hago yo para despejar x? Bueno, fácil. Resulta que el r saco Rn más 1 y lo paso para aquel lado, ¿verdad? Esto sería r más 1 por x sub n. Esto, básicamente, esto desaparece, ¿verdad? Y aquí me queda r. Y aquí r más 1 ¿sí? También desaparece y me queda solamente x sub d. ¿Cierto? Y sigo manipulando esta ecuación. Resulta que esto se transforma en, sería r por n más r, a ver, perdón, más x sub n x sub n menos, si yo paso r para acá, lo cancelo, a ver, es decir, si esto que está aquí, x sub n por r se cancela con esto de allá, x sub r por n, al final lo que me queda es
final lo que me queda es que x sub n es igual a x sub d. Entonces, como ven, si yo lo que necesitaba eran solamente dos puntitos para trazar mi línea recta, ahí los tengo. En el punto, cuando y es igual a x, resulta que mi x es igual a x sub d, que lo tengo, 0,8. Y el otro punto es el intercepto con el eje de la y, que es cuando x es igual a 0, que sería y sub n es igual a x sub d sobre r más 1. Ahora voy a dejar de presentar esto y me voy a ir de nuevo a mi archivito de Excel a ver cómo me quedó, cómo me va a quedar la recta que necesito trazar. Entonces, dos puntos para la recta de operación de recta de operación de enriquecimiento. Va, pues, esto sería ROE, perdón. Recta de operación de enriquecimiento. Recta de operación de enriquecimiento. Entonces, puedo construir una pequeña tabla. Sería X y Y. X y Y. Solamente necesito dos puntos, correcto. En el primer punto es cuando y es igual a x. Cuando y es igual a x. Y el segundo punto es cuando x es igual a 0. Entonces, en el primer punto, cuando y es igual a x, resulta que si y es igual a x, es igual a x sub b. Por lo tanto, es igual a este valor y es igual a este valor. Fíjense que es tan fácil. Puro cálculo. Profe, disculpe, me Ajá. por unos 2 minuticos. Quedé en que cuando y igual a x, esto estaba despejando x. Ah, ya. Bueno, está bien, ya va. Espera un momento. Ok. Guardo aquí. Voy a dejar de presentar esto y me devuelvo al archivo de PowerPoint. Ok, entonces. Ya en el finalcito, profe, yo escuché. Ok, entonces, como ves, tengo esta ecuación que sería la recta de operación de enriquecimiento y necesito graficarla sobre la curva de equilibrio. Necesito para eso dos puntos, porque es una recta, ¿no? Obviamente, una recta pasa por dos puntos. El primer punto, como ves allí en el material de apoyo, es cuando y es igual a x, y el segundo punto es cuando x es igual a 0. Bueno, cuando x es igual a 0 es lo mismo que decir el intercepto en el eje de las y. Eso es lo más sencillo, ¿verdad? En el intersecto simplemente hago de esta ecuación x igual a 0 y me queda y(n más 1 es igual a x sub d sobre r más 1. Pero cuando y es igual a x, en realidad no es tan fácil de ver. Uno tiene que hacer un pequeño manipuleo matemático. Esa ecuación de allá arriba, cuando esta que está aquí, esta ecuación de allá arriba la paso para aquí y para abajo y cambié y(n más 1 por x sub n. Y lo que hice fue despejar x sub n, sacando un factor común r más 1, paso para el lado izquierdo, multiplicando, ¿verdad? Saco los términos fuera de los paréntesis, cancelo lo que son iguales del lado izquierdo y lado derecho, y me queda esto que está aquí. Y voy a ponerlo amarillo. Es lo más, básicamente es lo más importante. Son estos dos resultados. Cuando y es igual a x, tengo que x sub n es igual a x sub d. Es lo mismo por la demostración que te acabo de hacer. Y cuando y es igual a 0, ya el intercepto y n más 1 es esto que está aquí.
¿Ya? ¿Puedo Sí, profe. ir? Dale, pues. Voy a Gracias. dejar a la hora. Voy a dejar de mostrar el PowerPoint y me voy a ir inmediatamente de nuevo al archivo de Excel. Lo tengo casi listo. Ahí está. Bien, entonces tengo que trazar esos dos puntos aquí para tener para la recta de operación de enriquecimiento. Voy a ponerlo aquí. Sí. ¿Ok? La recta de operación de enriquecimiento tiene dos puntos. El primer punto es cuando y es igual, perdón, cuando y es igual a x. Cuando y es igual a x, ¿cuál fue el resultado que me dio? Que x sub n es igual a x sub d, y x sub d lo dio el problema como 0,8. Entonces, el primer punto tiene las siguientes coordenadas: 0,8, 0,8. Ahí no hay ningún problema. En el segundo punto, resulta que para x igual a 0, y lo voy a escribir aquí, para x igual a 0, y tiene el siguiente valor: x sub d sobre r más 1. Sería x sub d ¿entre quién? R más 1. Cierro paréntesis y me da 0,2. Entonces, una vez calculados esos valores, ¿cuál es el primer punto? El primer punto es 0,8, 0,8. Y el segundo punto es 0 con 0,2. Voy a graficar eso, si les parece. Entonces me vengo para acá y le digo agregar una serie. Agregamos una serie cuyos valores de x son estos dos y cuyos valores de y son estos dos. Aceptar, aceptar. Y aceptar. Le cambio el colorcito para que sea verde, que no tiene mucha el color de la línea. Ahí estoy. Entonces, como ven, la línea verde es lo que se conoce como recta de operación de enriquecimiento. Vamos a ver, voy a quitar esto momentáneamente por aquí. Entonces voy a aumentar de tamaño. Uy, me fui. Entonces, aquí estoy. Fíjense dónde cortó la línea verde. Esto debería ir en 0,8, 0,8. 0,8. 0,8. Entonces, este punto toca la línea de y igual a x en 0,8. Vamos a poner un poquito más pequeño. Ahí estoy. Y el otro punto corta el eje de las y, es decir, el intersecto en 0,2. Esa línea verde representa la línea que es la recta de operación de enriquecimiento. Y me representa, voy a dar la definición, la recta de operación de enriquecimiento es el lugar geométrico en donde se resuelven los balances de masa en cada plato. ¿Por qué? Porque, bien, imagínense que yo quiero obtener la composición de el vapor, composición del vapor Y1. ¿Sí? Composición del vapor Y1. Si ven en el dibujo que aparece ahí, en el ejercicio, ¿cómo puedo yo obtener la composición del vapor Y1? ¿Ven la ecuación que está aquí? Esa ecuación representa o correlaciona las composiciones de los líquidos con el vapor. Ojo, esa ecuación es muy importante. Si yo digo x sub 0, disculpen, x sub 0, ¿tienes x sub 0? Pregunto.
A ver, ¿quién me dice quién es X sub 0? X sub 0 es No es la composición del líquido, creo que la era, no sé. composición de L sub 0. X sub 0 es la composición del L sub 0. Fíjense que todas las corrientes tienen su nombre y las composiciones de esas corrientes tienen el subíndice que corresponde al nombre. Por ejemplo, si yo digo destilado, D, destilado es D. ¿Quién es X sub D? Es la composición del destilado. L sub 0. O sea que X sub N es la composición de L sub N. X sub No. N es la composición del líquido L sub N. Pero, sí, pero N puede ser cualquier número. N puede ser 1, N puede ser 2, N puede ser 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces, esta ecuación ROE, recta de operación de enriquecimiento, te dice o te correlaciona la composición del líquido en cualquier plato con la composición de Y del vapor sobre ese plato. Entonces, es muy importante. Si yo tengo X sub 0, que es la composición del líquido L sub 0, quiero calcular la composición Y1. O puedo calcular la composición Y1. Y1. ¿Okay? X sub 0, ¿cuánto es? X sub 0 vale 0,8. A ver. X sub D. Perdón, X sub 0 es igual a X sub D. Si tú te fijas en el dibujo, Cierto, cierto, cierto. L sub 0 y D son en realidad el mismo líquido, solo que uno corrió al lado derecho y otro corrió al lado izquierdo. Entonces, X sub 0 es igual a X sub D, que es igual a 0,8, este valor. ¿Y cuánto vale Y1 entonces? Para calcular el valor de Y1, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación que está aquí arriba, que es la ROE o la ROE. Fíjense que si yo digo n es igual a 0, entonces x sub n se transforma en x sub 0 y yn más 1 se transforma en y1. Entonces, para n igual a 0 tengo x sub 0, 0,8 y y1 es igual a pendiente. La pendiente es r sobre r más 1, es decir, r que vale 3, dividido entre r más 1, que vale 3 más 1. Eso sería, eso sería la pendiente, aproximadamente 0,75, que multiplica a x sub 0 y le sumo el valor de x sub d sobre r más 1. R más 1. Me olvidan los paréntesis. Entonces, ¿cómo ven? Bueno, el valor de R lo voy a poner, lo voy a apretar F4, voy a seleccionarle, apretar F4 para convertirlo en una variable fija, igual que el valor de x sub 0. Entonces, fíjense, esta ecuación me dice que para x sub 0 igual a 0,8, y1 vale 0,8. ¿Sí? Ahora bien, y aquí viene la parte importante. Si yo quisiera graficar esta misma recta con múltiples puntos, lo único que tengo que hacer es agregar una pequeña rutina que dice menos 0,1 y variar de 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,0, 0,1. Entonces, como ven, si yo le doy valores a x, puedo fácilmente obtener
valores de y utilizando la misma ecuación. Y si yo fuera a graficar estos datos, agregando una segunda línea, sería este valor para X y este valor para Y. Resulta que me da exactamente la misma, formato. A ver, opciones de marcador. Entonces, fíjense cómo me da esto aquí. Resulta que la línea verde es la recta de operación de enriquecimiento construida solo con 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Los 2 puntos son, haciendo y igual a x, me dio el punto donde se intersecta con la línea y igual a x, y haciendo x igual a 0, me dio el intersecto. Lo mismo hubiera podido hacer dándole valores a la ecuación de la recta de operación de enriquecimiento. En ese caso, los valores son los que ven marcados con los puntitos morados. ¿Okay? Ok, ya más o menos se dan una idea de cómo o de por dónde viene la cosa. La recta de operación de enriquecimiento es algo así. Fijémonos en algo, una cosa muy importante, perdón. ¿Qué pasa si yo cambio el valor del reflujo? Olvidémonos por un momento de la línea moradita, porque eso solamente lo hice con propósitos de prácticos o didácticos. Lo que me interesa a mí es que vean la línea verde, ¿ok? La línea de la recta de operación de enriquecimiento. ¿Qué pasa si yo cambio R? A ver, ¿quién me da una respuesta de eso? ¿Quién tiene una teoría? ¿Qué pasa si yo aumento R? ¿Qué pasa si yo disminuyo R? A ver. ¿No cambiaría la composición del líquido? No sé. ¿Cambiaría la composición del líquido? O sea, la cantidad, qué sé yo. La cantidad de líquido. Ok, ¿cómo afecta eso esta línea verde? Ajá. Ustedes también tienen ojos, pueden, perdón, pueden verlos. Y yo lo único que estoy diciendo es cómo afecta cuando cambio R. No estoy poniendo nada complicado, como por ejemplo, calcule el límite de la pendiente cuando R tiende a infinito. Ustedes pueden hacer eso o no pueden hacer eso. Yo creo que sí, eso es cálculo 1. A ver, R sobre R más 1 es la función de la pendiente. Lo están viendo allí en su pantalla. La ecuación tiene pendiente e intercepto. ¿Okay? Entonces, R sobre R más 1 es una función que depende de R. Ahora, ¿qué pasa cuando R tiende a 0? En el límite, cuando R tiende a 0 de R sobre R más 1, eso es cálculo 1. ¿Cuando R tiende a qué? A 0, a 0. Infinito. Cuando R tiende a 0, la pendiente tiende a... ¿Infinito? No. No recuerdo. ¿No recuerdas? Cálculo 1. Bueno, qué vergüenza, profe, la del 2015. Ay, pero por favor. Cuando L tiende a 0. Pero sustituye R por 0 y ve a ver qué da. Da 0, 0 arriba, ajá, y abajo. Y 0, un número. 1. R más 1, cuando R vale 0, arriba da 0 y abajo da 1. 0 sobre 1 es igual a 0. Por lo tanto, en el límite cuando R tiende a 0, la pendiente tiende a 0. ¿Qué significa eso? Una línea horizontal. Recta, ¿no es? Bueno. Línea recta horizontal. Línea recta horizontal. Es correcto.
línea recta horizontal, cuando R tiende a cero. ¿Y qué pasa con lo contrario? En el límite cuando R tiende a infinito, de R sobre R más 1. A ver. Pues infinito, infinito sobre infinito, infinito. Arriba da infinito, Y abajo abajo da infinito más 1. infinito, infinito sobre infinito, Ujú. infinito sobre infinito, indeterminado, ¿verdad? Indeterminado. Ajá. ¿Cómo resuelvo yo una determinación de eso? Sería un caso muy típico para aplicar la regla del L'Hopital, ¿verdad? L'Hopital. ¿Qué? ¿No se acuerdan? ¿O no saben Sí, qué? sí, sí. Ah, sí, sí, L'Hopital, sí. sí recuerdo L'Hopital. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que de ambos lados hay que Ajá. eh, Derivo arriba y derivo derivar abajo. abajo. Ajá. Ajá. Derivada de arriba. Derivada de R respecto de R es igual a 1. Ujú. Y derivo abajo. Derivada de R más 1 con respecto de R es igual a 1. R, a 1. A 1. Cierto, la derivada. Entonces Ay, 0, ay, derivada de ay. R es 1. Sí, Ajá. sí. Sí, 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 sí. Entonces, la derivada de arriba da 1, la derivada de abajo da 1. Entonces, 1 sobre 1 es igual a 1. Ujú. El límite, cuando R tiende a infinito, de esta función es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que cuando R es muy grande, la línea verde va a tener a pendiente 1. Ojo, la línea que tiene pendiente 1 es la línea y igual a x. Es decir, que cuando R tiende a infinito, la línea verde se va a superponer sobre la línea de 45 grados, la línea y igual a x. Y cuando R tiende a 0, va a tender el sistema a ser una línea horizontal. Vamos a probarlo aquí en Excel. Entonces, yo tengo que R equivale a 3. Entonces, voy a ir en los dos sentidos. Primero, voy a ir disminuyendo, es decir, haciendo cuando R tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando tenga 2? Ah, ya va. ¿Qué pasa cuando tenga 1? Ay, ay, ay. ¿Qué pasa cuando tenga 0,5? ¿Qué pasa cuando tengo 0,25? ¿Qué pasa cuando tengo 0,1? 0,01. ¿Qué pasa cuando tengo 0? Fíjense entonces que no es, no nos equivocamos. Cuando R tiende a 0, lo que tengo es una línea horizontal. Ahora, pregunto yo, ¿es posible? ¿Qué pasa cuando R es 0? ¿Es posible hacer una destilación sin reflujo? ¿Es posible hacer una destilación sin regresar una parte del líquido a la columna? Pues resulta que no. Dijo que no, No es. que no había contradifusión Ajá. Lo equimolar. máximo, claro, es correcto. Y ahí lo está demostrando con la recta de operación de enriquecimiento. La recta de operación de enriquecimiento horizontal El es vapor un caso, saturado. no puede ser destilado. No puede ser destilado. Vamos a ver el otro caso. El caso cuando R tiende a infinito. Entonces habíamos nosotros quedado con R igual a 3. ¿Qué pasa cuando R igual a 5? ¿Qué pasa cuando R es igual a 10? ¿Y cuando R es igual a 20? ¿Y cuando R es igual a 100? Entonces, como ven, y cuando R es igual a 1000, etcétera, etcétera. Como ven, también se comprobó la parte de la matemática que dice que en el límite cuando R sobre R más 1 es igual, tiende a infinito, S es igual a 1. Entonces la línea verde se transformará en una recta de pendiente 1 que se superpone sobre la línea Y igual a X. Bien, por el momento
me conformo con lo que hemos avanzado. Y sin mucho agobio. Pregunto yo, mañana vamos a tener clase, aunque es 19 de abril, nosotros podemos decidir si sí o si no. Sí o no, ¿no? Sí. ¿Sí? A menos que alguien tenga algún compromiso, podemos avanzar un poquito más en esto. Por mí no hay problema, profe. ¿No hay problema? Por mí, pero hay que esperar que también Sí, el resto. sí, sí. Y los Por eso. demás, hay que preguntar por los Ajá. demás. ¿Puede escribir al grupo, profe? Puedo, sí puedo escribir al grupo. Voy a dejar de No presentar puede esto ser un mi momento. encuentro, profe. Profe, por mí tampoco hay problema. Ok. Voy a escribir al grupo. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Se acaba de ir la electricidad según... Jordi escribió eso hace como media hora, profe. Profe, Pero no puedo. ya puedo dejar de grabar. Sí, por favor, disculpa. Sí. Deja de grabar.